Curso de Leyes No Ágidas Clase 4 del Rabino Ariel Grossman. Introducción cuarta parte, Fundamentos iniciales. Se aclara que esto es en parte una transcripción y en parte un resumen de la clase en referencia y probablemente y sin intención del transcriptor tiene errores, por los que me disculpo con el Rabino Grossman y con ustedes. En caso de tener alguna observación para el transcriptor referirse a Bred Olam Santa Cruz al correo, sczdistribucion@gmail.com. Salom a todos. Estamos en la clase número 4 del curso de Leyes No Ágidas, donde continuamos explicando los fundamentos iniciales. Como mencionamos en las clases anteriores, estamos utilizando como texto base el libro del rabino Moshe Weiner, The Divine Code, The Guide to Observing the Noahide Code, el Código Divino, la guía para observar el Código No Ágida. El primer capítulo del libro presenta de forma sintética los 13 fundamentos de la fe formulados por Maimónides, que constituyen los cimientos del monoteísmo y que todo no ágida debe conocer con claridad. A partir de estos fundamentos entendemos que la Torá enseña el monoteísmo más absoluto: Dios no tiene figura ni corporización, es uno, sin divisiones ni partes, en una unicidad divina absoluta, y todo el universo está subordinado a Él. Dios observa todo lo que ocurre con el ser humano y recompensa, sanciona y guía lo que sucede en el mundo. Por eso hablamos de Dios como creador y conductor del mundo. Debemos saber que la gran mayoría de las personas en el mundo aún no está informada de que existe un pacto eterno entre Dios y el ser humano. Este pacto no es simbólico ni abstracto, sino normativo, y está compuesto por leyes concretas. A través de las leyes establecidas en este pacto, Dios observa la conducta de cada persona y la recompensa o sanciona de acuerdo con su comportamiento. La razón por la cual la mayoría de la gente desconoce este pacto es que fue criada en entornos idolátricos y no tuvo acceso al conocimiento del monoteísmo auténtico de la Torá. Por esta razón, Dios no sanciona estrictamente a una persona por la violación de una ley cuya existencia desconoce. Esto es similar a cualquier sistema jurídico: el primer requisito para poder elegir si cumplir o no una norma es conocerla. Cuando en el curso analizamos una transgresión y mencionamos la pena correspondiente, esto no aplica automáticamente y con toda su fuerza a la mayoría de las personas de hoy, porque no conocen esas leyes ni las han estudiado. El libro del rabino Weiner explica lo siguiente: todas las naciones que niegan el concepto divino de unicidad son consideradas idólatras, no porque hayan decidido conscientemente serlo, sino porque no conocen otra opción. No pueden elegir algo distinto porque no saben que existe una alternativa. Cuando una persona comienza a razonar, descubre el mundo de la Torá, reconoce su error y decide abandonar la idolatría para estudiar las leyes no ágidas, a partir de ese momento comienza a ser plenamente responsable de sus actos respecto de lo que va aprendiendo. Por esa razón, no consideramos que las personas sean verdaderamente libres cuando practican idolatría por costumbre. Lo hacen por hábito, porque así fueron educadas por su familia y porque ese es su entorno cultural. No se puede decir que ejercen una libre elección real, ya que no conocen otra posibilidad. Uno de los principios monoteístas es que debe haber la libertad de elección. Pero esa libertad se puede ejercer cuando conozco lo que está bien y lo que está mal y puedo escoger. Es por eso que el libro dice: todas las naciones que son idólatras, paganas o ateas, no saben que hay un uno y único creador y conductor del mundo que hizo un pacto con el ser humano compuesto de leyes. Para todos aquellos que se han dado cuenta de la veracidad del monoteísmo de la Torá, es un precepto estudiar las leyes no ágidas y obedecerlas, para poder corregir y enderezar sus acciones como hizo Abraham. Para que una persona sea considerada plenamente responsable ante la ley, tanto respecto de sus recompensas como de sus sanciones, es necesario que primero pase por un proceso de aprendizaje y formación. Como base, el no ágida practicante debe estudiar a Maimónides, cubriendo los 13 principios del monoteísmo que enseñamos. Debe también conocer las leyes de Teshuvá, es decir, el arrepentimiento y el retorno al Eterno, y aprender qué es la plegaria, tefilá, y cómo se realiza. Después de esa base, la persona debe concentrarse en estudiar el código no ágida y todas sus derivaciones. Este paquete de estudios suele tomar aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años. Ese proceso de asimilación del conocimiento y su aplicación práctica es lo que introduce a la persona dentro del sistema de leyes del monoteísmo. A muchas personas puede sorprenderles el nivel de estudio y práctica necesario para vivir conforme a las leyes de Dios. Pero hay que entender que se trata de un sistema normativo completo, basado en la acción y en el pacto. Aquí aparece un contraste fundamental con la idolatría,
En esos sistemas se les enseñó a las personas que todo se maneja por la gracia o por una fe pasiva. En cambio, el judaísmo, para el noágida practicante, enseña que el favor y la conexión con el Eterno son el resultado de internalizar y vivir activamente las 7 leyes y sus derivaciones. Es decir, es a través del esfuerzo y de la obediencia al código divino, es como se alcanza la rectitud y la recompensa, tanto en este mundo como en el venidero. La identidad de las personas no judías es ser noágida. El noágida puede conocer o no conocer las leyes noágidas, pero igualmente es noágida. Noágida significa hijo de Noaj. Debido al pacto del arco iris que Dios hizo con Noaj, todo ser humano tiene normas y un pacto con el Eterno. No existe persona que esté fuera de ese pacto, cada uno lo tiene sobre sí y cada uno debe descubrirlo. El carácter de la identidad espiritual noágida nunca se pierde. Una persona puede conocer, no conocer, transgredir o cumplir las leyes del pacto, pero siempre sigue siendo noágida. En un momento de la historia, hace aproximadamente 3.338 años, Dios separó del resto de los noágidas a los hijos de Abraham y les entregó más leyes, asignándoles una misión particular dentro del plan divino. Que una persona no conozca la ley no la deja fuera del pacto. Lo que ocurre es que, mientras no la conoce, no puede ser considerada plenamente responsable, porque no tiene la posibilidad real de decidir entre una forma de vida y otra. Las personas que viven en idolatría lo hacen porque es lo único que conocen, su entorno, su familia y su crianza son idólatras, y nunca se les presentó una alternativa. Parte fundamental del monoteísmo auténtico es que la persona pueda elegir, y para elegir primero debe conocer. Quien no conoce el monoteísmo de la Torá vive dentro de un esquema de vida erróneo, pero no lo sabe, porque desconoce que existe un sistema normativo establecido por el Eterno mediante un pacto con la humanidad. Lo que hizo Abraham en su época fue enseñar a las personas las leyes del pacto que Dios había hecho con Noaj. No cualquiera puede enseñar estas leyes, porque no todo el mundo está capacitado para hacerlo correctamente. Por esta razón es tan importante apoyar a centros de estudio que cuentan con rabinos expertos y formados, capaces de difundir de manera fiel y responsable las leyes noágidas. ¿Qué es realmente el conocimiento y la conciencia de Dios? ¿Acaso consiste solamente en saber que Dios existe? Eso no es suficiente. Decir que Dios existe, pero pensar que no tiene nada que ver con mi vida, no reconocer que observa, guía, recompensa y sanciona la conducta humana, no es creer verdaderamente en Dios. Creer en Dios significa reconocer que existe un ser superior, creador y conductor del mundo, que observa y escudriña cada acción del ser humano, tanto colectiva como individualmente, en pensamiento, palabra y acción, en todo momento. Dios ordenó al ser humano, en la primera ley noágida, no cometer idolatría. La idolatría no se limita únicamente a arrodillarse ante una estatua. Es idolatría toda acción que introduce intermediarios entre Dios y la persona. También es idolatría afirmar que Dios está dividido en partes. Servir o rendir culto a fuerzas consideradas divinas o sagradas con poder propio. Atribuir a otros seres un poder de intercesión independiente ante Dios. Es muy grave también negar principios fundamentales, por ejemplo, decir, no sé si existe Dios, como sostienen los agnósticos. Decir, Dios no existe. Sostener que existen dos o más dioses. Decir que Dios es uno, pero tiene cuerpo. Decir que Dios es uno pero tiene partes que lo conforman. Afirmar que Dios no dio órdenes al ser humano. Negar que Dios observe y gobierne el destino humano. Decir que la ley de la Torá está caduca. Decir que la ley sigue vigente, pero no es como la enseñan los sabios de Israel. Todas estas afirmaciones son consideradas faltas graves dentro del marco del monoteísmo de la Torá. Dijimos que cada precepto viene acompañado de su reglamentación. No se trata de que cada persona lea un principio general, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y luego decida por su cuenta cómo aplicarlo. Las normas deben ser claras, objetivas y aplicables por igual a todos. Si una norma no está reglamentada, se vuelve ambigua, y una norma ambigua no puede ser llevada a juicio, por lo tanto, no puede considerarse ley.
Por eso, la Torá no se basa en interpretaciones personales, sino en una tradición normativa precisa, transmitida y desarrollada por los sabios de Israel. A lo largo de las generaciones y hasta el día de hoy, los sabios de Israel y el Sanedrín han transmitido el conocimiento de la Torá que originalmente recibió Mosé de parte de Dios, junto con todas sus explicaciones, sus métodos de estudio y los sistemas de inferencia que deben utilizarse para su correcta interpretación. Son 40 generaciones de sabios de Israel las que escribieron los libros que conforman lo que llamamos la Torá oral. Quien ingresa hoy a la biblioteca digital www.sefaria.org puede ver con claridad la vastedad inconmensurable de este conocimiento. Ha existido una transmisión generacional ininterrumpida, desde Mosé hasta Maimónides y desde Maimónides hasta nuestros días. No hay sistema normativo, jurídico o espiritual en el mundo mejor documentado, más revisado y más probado que este. Por lo tanto, cuando una persona afirma que tal versículo se interpreta de otra manera y sostiene que los sabios de Israel no son autoridad para interpretar la Torá, arrogándose el derecho de dictaminar por cuenta propia cómo deben entenderse las leyes, eso constituye una falta muy grave ante el Creador. Categorías de negación. Existen dos categorías principales de transgresor en este aspecto, el min, incrédulo o ateo, y el apícoros, o hereje. ¿En qué momento se puede decir que una persona entra en alguna de estas categorías? Cuando después de estudiar, de conocer el monoteísmo de la Torá y de comprender sus fundamentos, la persona declara: la Torá es mentira y mi ideología personal es la verdad. Esto no suele suceder con facilidad, porque toda persona racional que estudia seriamente los 13 principios del monoteísmo termina comprendiendo, por lógica y coherencia interna, que el monoteísmo de la Torá es verdadero y que la idolatría es falsa. Para que exista responsabilidad plena, la persona debe tener libertad de elección y para eso primero debe conocer. Solo después de conocer y negar conscientemente, se configura la categoría de incrédulo o apícoros. Conciencia del Eterno. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una persona debe tener conocimiento y conciencia permanente del Eterno? No basta con afirmar que Dios existe. Eso, por sí solo, no es suficiente. Tener conciencia del Eterno significa vivir sabiendo que existe una autoridad suprema sobre nosotros. Esa autoridad es el creador y conductor del mundo. Él observa, guía y supervisa cada acción humana, individual y colectiva. Nada ocurre fuera de su conocimiento. Esto implica reconocer que Dios dio normas de vida y que esas normas generan una obligación real de subordinación, del mismo modo que un ciudadano reconoce la autoridad del Estado. Vivimos en un Estado de derecho. Cuando una sociedad delega el uso de la fuerza a la policía, está reconociendo autoridad. Cuando una persona acude a un tribunal, está reconociendo autoridad. De la misma manera, el ser humano debe reconocer la autoridad de Dios sobre su vida. El fundamento central es saber que Dios es soberano y en su soberanía da órdenes llamadas mitzvot, preceptos o mandamientos. Las mitzvot no son sugerencias, no son consejos, no son opcionales. La libre elección no está en cumplirlas o adaptarlas a gusto personal, sino en aceptar o rechazar la soberanía del Eterno. Dios no dio buenos consejos, dio órdenes. Él es el Creador y nosotros somos su creación. Esto es el fundamento de toda la Torá. La palabra mitzvah significa también conexión. A través del cumplimiento de los mandamientos, el ser humano se une y se vincula con el Eterno. Primero, reconociendo su soberanía. Luego, cumpliendo cuidadosamente cada detalle de los preceptos del código noáhida. Estar consciente no solamente es escuchar, comprender y asumir su soberanía en el corazón por una única vez. No es solo entender por ese momento. No alcanza con eso. Hay sobre cada persona un deber de meditar permanentemente y reflexionar sobre la existencia del soberano del mundo y su grandeza, para que esa conciencia se asiente en tu mente y en tu corazón y constantemente tengas presente esta subordinación en tus acciones. Para que esa conciencia se asiente en la mente y en el corazón y se exprese en cada acción cotidiana, viviendo siempre bajo la conciencia de esta subordinación al Eterno. Como dijo el rey David en el Salmo 16:8, puse a Dios delante de mí siempre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que constantemente tengo presente al Eterno, en mi interior, en mi conciencia y hasta en mi subconsciente.
Es un proceso que comienza cuando la persona comprende y descubre la presencia omnisciente del Eterno y a partir de ahí continúa durante toda la vida. En muchas religiones se enseña que la espiritualidad ocurre mediante un acto mágico de transformación o un supuesto renacimiento espiritual. En la Torá esto no existe. Abraham descubrió al Eterno a través de hacerse preguntas, observando la realidad y reflexionando, hasta que esa verdad se solidificó en su mente y en su corazón. Es un proceso que requiere atención constante y acción, no un evento instantáneo. A veces la gente pregunta, ¿cómo me hago noágida? La respuesta es, que no tienes que hacerte nada. Ya eres noágida. La pregunta correcta es, ¿cómo me hago un noágida practicante, es decir, un justo de las naciones? Para eso debes descubrir el monoteísmo de la Torá, estudiar las leyes noágidas y comenzar a practicarlas. Pregunta de un participante, ¿los ateos están en la maldición? Respuesta del rabino, en realidad, aquí no hay ateos como identidad esencial. Hay seres humanos. No hay ateos, no hay idólatras como esencia, no hay nada de eso, solo hay personas que transitoriamente practican A, B o C, religión o una ideología. De hecho, la mayoría de los noágidas practicantes antes eran idólatras. Ser ateo o idólatra no es una definición del alma, no es algo esencial. Lo esencial, lo que no se puede modificar, es que somos seres humanos. Para la Torá, ser humano significa que la persona tiene un insuflo divino, un alma moral, creada a imagen de Dios. No hay ateos como categoría esencial, hay personas que se autodefinen en la creencia de que Dios no existe. En general, estas personas no han tenido contacto ni con los sabios de Israel ni con la sabiduría del monoteísmo auténtico de la Torá de Israel. Porque, cuando una persona estudia seriamente los 13 principios del monoteísmo o tiene acceso durante algunos meses a la verdad de la Torá, es muy difícil que permanezca en esa postura de negación. En la práctica, cuando muchos ateos reniegan del Dios cristiano, no del Dios de Israel, porque no lo conocen. Y eso, en cierto sentido, es positivo. Siempre explicamos que resulta más sencillo entender el monoteísmo de la Torá cuando una persona es atea o agnóstica, que cuando es idólatra. El ateo no está contaminado por doctrinas idolátricas, en cambio, el idólatra primero debe desaprender y negar lo que creía para recién después poder aprender y adoptar el monoteísmo de la Torá. Por otro lado, decir que una persona está en maldición no es un término de la Torá. La Torá no utiliza esa categoría. La Torá habla de acciones permitidas y prohibidas, de deberes y permisos, de conductas convenientes e inconvenientes. En este curso nos vamos a concentrar exclusivamente en eso, no en si una persona está en maldición o bendición, sino en qué acciones tienen recompensa o sanción por parte del Eterno. Cuando decimos que una acción es muy grave, lo decimos porque la ley asigna a esa acción una sanción grave. Pero las sanciones por transgredir preceptos desconocidos no se aplican, precisamente porque la persona no accedió a ese conocimiento y, por lo tanto, no pudo elegir el sistema normativo del monoteísmo de la Torá. Las sanciones plenas se aplican cuando la persona estudia desde las fuentes, comprende, y aún así niega la existencia de Dios, o afirma que la Torá y su monoteísmo son mentira y que lo que enseñan los sabios de Israel es falso. Una persona que descubre el mundo de la Torá puede decir, me cuesta cumplir con todas las leyes del código noágida. Eso es comprensible. Puede ser difícil. Pero si trabaja en ello y no niega el monoteísmo de la Torá, está en un proceso correcto. Puede que una persona que no conoce el monoteísmo niegue lo que sí conoce, que es el Dios cristiano, y eso está perfecto. O sea, el ateo en ese aspecto está en mejor posición que un idólatra. Incluso haber ido a la universidad o haber estudiado cultura hebrea no implica conocer la Torá. Y aún una persona judía, si no estudió el monoteísmo de la Torá desde las fuentes, no conoce realmente de qué se trata. Si no se estudia desde la fuente, que son los sabios de Israel, no se sabe de lo que se está hablando. Pregunta de un participante, ¿por qué la gente busca convertirse al judaísmo? Respuesta del rabino, principalmente porque no conoce el judaísmo para noágidas. En su mente no existe otra opción válida, porque desconoce que dentro de la Torá hay un camino normativo completo para él. Recordemos que la Torá es un código jurídico, un sistema de leyes. Como explica Moshe Weiner, todos los seres humanos deben asumir su subordinación al Eterno y a los preceptos y sus derivaciones, porque así lo ordenó el Creador y lo comunicó a través de Moshe, su profeta. Reconocer al Creador incluye también subordinarse a sus normas, es decir,
comprometerse a observar los 7 preceptos noágidas y todos sus detalles. No es posible elegir esto sí y esto no. La ley es un paquete integral, no se puede obedecer una parte y descartar otra. Tanto para los preceptos correspondientes al pueblo judío como para los noágidas, la plena responsabilidad en la observancia técnica comienza a los 12 años en la mujer y a los 13 años en el varón. Esta es la edad en la que la Torá considera que la persona ha alcanzado la madurez y el desarrollo cognitivo necesarios para dominar sus propias reacciones y asumir responsabilidad plena por sus actos. No obstante, la Torá enseña que antes de llegar a esa edad y también después, la tarea fundamental es la educación y el entrenamiento en los preceptos, tanto para judíos como para noágidas. Esto implica un proceso continuo de estudio, práctica, corrección y guía. Para ello es indispensable contar con maestros que definan qué es correcto, establezcan límites claros, den encuadre a las normas y organicen el conocimiento de manera progresiva y ordenada. Este entrenamiento es un proceso de evolución personal cuyo objetivo es que la persona alcance la madurez necesaria para conocer el código noágida en su conjunto y sea capaz de practicarlo de forma independiente y responsable. Por eso, al comenzar el estudio, lo más importante no es solo empezar, sino empezar y llegar a terminar, para adquirir una visión completa y coherente del sistema. Es fundamental comprender que los primeros conocimientos que se adquieren se van ajustando y profundizando con el tiempo, a medida que se incorporan nuevas definiciones y precisiones. Por esta razón, no se deben sacar conclusiones definitivas sin haber estudiado la totalidad del código y especialmente sin la guía de un maestro competente. Parte esencial de la labor docente, que no puede ser reemplazada por un simple video, es permitir que los estudiantes pregunten y aclaren sus dudas. Por eso estas clases se realizan en vivo, para detectar errores, corregirlos con precisión y asegurar que la comprensión sea correcta y completa. Ese es el rol insustituible del maestro en el proceso de enseñanza de la Torá. Dice Maimónides que toda persona que asume los 7 preceptos noágidas, junto con sus derivaciones, y se esfuerza sinceramente en su cumplimiento, es considerada un piadoso de las naciones, tiene parte en el mundo venidero y también el mérito de participar en la resurrección de los difuntos. Parte de la fe monoteísta enseña que, en una etapa avanzada de la era del Masíaj, algunas personas que murieron serán revividas por Dios para recibir su recompensa final. Este concepto está claramente explicado en el principio número 13 de la fe monoteísta formulado por Maimónides. Esto significa que el noágida practicante recibe recompensa en este mundo, abundancia, salud, éxito y bienestar otorgados por el Eterno, y además accede al mundo venidero y a la resurrección de los difuntos. ¿Acaso es poco eso? Entonces, cabe preguntarse, ¿para qué querer ser judío? Ser un noágida practicante no es algo sencillo. Observar los preceptos noágidas exige esfuerzo constante, autodominio y trabajo interior. Estudiar, conocer la ley, y luchar diariamente con los propios impulsos es una tarea de toda la vida. Dios reiteró los preceptos noágidas a la humanidad en la revelación del Sinaí. Cuando en Éxodo capítulo 20 Dios se reveló ante millones de personas, con manifestaciones visibles y audibles, y el pueblo de Israel aceptó sobre sí la Torá, Dios también refrendó las leyes noágidas para los no judíos. Las leyes noágidas tienen una fuerza de eternidad absoluta. No es que no estuvieran vigentes antes, lo que ocurrió es que la humanidad las fue olvidando, y por eso el mundo llegó a una degradación muy grande. Entonces Dios volvió a reafirmar las leyes del pacto del arco iris. Ahora bien, si una persona observa los preceptos noágidas porque su sana lógica se lo indica, está en un nivel espiritual llamado justo de las naciones, y eso está muy bien. Pero no accede al nivel del título de piadoso de las naciones, que es el que cumple los preceptos porque así Dios lo ordena. En la categoría de justo de las naciones se encuentran muchas personas que, aun sin saberlo, adoptan parte de las leyes del código noágida, porque éstas ya están incorporadas en la legislación civil de sus países. Ese es, en parte, el triunfo de las leyes noágidas. Calaron tanto en la sociedad humana que, por el solo hecho de vivir en un estado organizado, se cumple parte del código. El derecho a la vida, el respeto a la propiedad, ciertas normas de protección animal y otras obligaciones vinculadas al orden social son ejemplos de principios que se alinean con el código noágida y que han sido incorporados en leyes civiles. ¿Por qué Maimónides plantea esta diferencia entre justo de las naciones y piadoso de las naciones? Para señalar que el objetivo superior de todo ser humano es llegar a ser piadoso de las naciones, es decir, cumplir por reconocimiento de la autoridad del Eterno.
Pregunta de un participante, ¿los que estuvieron en el monte Sinaí y no eran judíos, eran noágidas? Respuesta del rabino, sí, todos eran noágidas. Incluso el pueblo de Israel, un instante antes de aceptar la Torá sobre sí en el Sinaí, también era noágida. En realidad, todos los seres humanos son noágidas. Luego, en un punto de la historia, el 2 de Sivan del año 2448, el pueblo de Israel recibió la Torá, aceptó cumplirla, y Dios lo separó del resto de las naciones, otorgándole un estatus diferencial. Dicho de otra manera, Dios tomó a un grupo que era noágida y le confirió un estatus particular llamado hijos de Israel. Para entenderlo con un ejemplo, en la sociedad todos somos equivalentes, pero no iguales. Un militar no es lo mismo que un civil, tiene más deberes y obligaciones. Un juez tampoco es lo mismo que un civil, está sujeto a restricciones y exigencias específicas. Son equivalentes como seres humanos, pero no iguales en responsabilidades. El pueblo de Israel tiene un estatus singular porque posee una función particular en la humanidad, ser una vanguardia espiritual, un reino de sacerdotes al servicio del Creador. Parte de su misión incluye también la relación con la tierra de Israel, prometida por Dios a Abraham, y el deber de ser modelo y ejemplo para las naciones. Esto se expresa en Éxodo 19, 5, 6, donde Dios les dice que serán su propiedad peculiar, un reino de nobles y una nación consagrada. Las leyes de la Torá abarcan las leyes noágidas, pero incluyen una cantidad significativamente mayor de preceptos para el pueblo judío. ¿Sabes quién representa esto con claridad? Ruth, bisabuela del David, como se relata en el libro de Ruth, dentro del Tanaj. Se enseña que el nombre Ruth en hebreo se escribe con 3 letras, cuyo valor numérico suma 606, y se asocia esto a la idea de que, al integrarse al pueblo judío, ella asumió 606 preceptos adicionales, ya que como noágida ya tenía 7. Ruth le dijo a su suegra Noemí, tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios, y realizó el proceso correspondiente para integrarse al pueblo judío. El noágida, si así lo quisiera, puede hacer un proceso de conversión al judaísmo para agregar deberes a su vida. Es comparable a cuando un civil decide asumir un cargo con mayores obligaciones, equivalentes, pero no iguales. En este marco, tanto el judío como el noágida tienen una función insustituible en la redención del mundo y en la llegada del Masíaj, el uno no puede prescindir del otro. Fuerza y energía y nos vemos en la próxima clase.